El día de hoy voy a compartir acerca de continuar con la historia de Santiago, capítulo 4, versículo 13, no, del 1 al 12, capítulo 4 de Santiago, versículo del 1 al 12. Y voy a hacer una oración antes de empezar esta meditación de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a expresarme correctamente. Es tu palabra bendita de la que vamos a hablar. Y no me gustaría dar solamente pensamientos de hombres. Señor, calla al hombre y permite que tu Espíritu hable de los corazones de mis hermanos que necesitan ser alimentados. Que tu palabra nos alimente en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 4 de Santiago obviamente es continuación del capítulo 3 o 3-4, pero quiero decirte una cosa que posiblemente te mueva los cimientos de lo que has pensado de la Biblia, pero no todo en la Biblia está inspirado por Dios en el sentido de la palabra, el libro que tienes tú. Los capítulos no fueron escritos originalmente en lo que estaba en la Biblia. Esos capítulos no estaban ahí cuando se escribió. Tampoco estaban ahí los versículos, esos que se dividen en pedacitos chiquitos, tampoco estaban, no son inspirados por Dios. Alguien en algún momento de la historia, por ejemplo, es Stephen Lipton, era un arzobispo de Canterbury en Inglaterra, y él decidió en 1227 separar los libros que había en capítulos, o sea que los dividió en pedacitos. Por eso cuando abres tu Biblia y ves un número grande, ese es el capítulo, él decidió hacer esos cambios. Hasta 1227 fue la primera vez que se hizo. Después un hombre llamado Wycliffe, este hombre usó esos división de capítulos en esa Biblia llamada Wycliffe y empezó a usarse en el resto de las Biblias. Y tiempo después un hombre en 1500, déjame poner mis lentes ahora, sí, necesito ver, 1555, un judío llamado Natán. En 1448 él decidió que la Biblia en capítulos era difícil de aprender toda y la dividió en versículos. Y era un judío que usó el Antiguo Testamento para dividir los libros que ellos conocían en versículos. Y después un hombre llamado Calvino utilizó ese sistema y la utilizó en una Biblia que se llamaba la Biblia de Génova, en Ginebra, Suiza. Ahí empezó en 1560, fue que Calvino usó ese sistema de dividir la Biblia en versículos, y hasta la fecha tenemos esos numeritos pequeños en las Biblias. No fue inspirada porque el Espíritu Santo no la inspiró. Tampoco una cosa que está en tu libro, en tu Biblia, que no está inspirada, son los títulos que le pusieron ahí a alguien. Depende de la Biblia que tú tengas, alguien le puso, esa es la historia de, y pone el nombre de algo. O esto se va a referir a, eso no está inspirado tampoco. Eso también viene parte de la consecuencia de lo que los hombres, para poder entender un poquito más los versículos, decidieron hacer esos cambios. Entonces vamos a hablar que el capítulo 3, no necesariamente termina y empieza el 4, sino es una continuación, es una carta. Cuando Santiago escribió, no puso capítulo 4, versículo 1, 2 y 3 y 4, así se fue seguido, simplemente le siguió en su carta, en su pensamiento. Entonces ahora vamos a seguir la idea del pensamiento que tenía Santiago cuando escribió el capítulo 4. En las versiones anteriores, en los capítulos anteriores, sermones que hemos hablado, empezando con el 1, hablando un poquito de lo que nosotros entendemos, habla de gozo en pruebas, gozo en las pruebas y soportándolas por medio de la fe, cómo vencer la tentación de hacer el mal por la fe, cómo vencer la ira por la fe y ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos, dice la Biblia. También habla, después hablando un poco de la sabiduría. Todo este tema, me parece que el enfoque principal de Santiago es la sabiduría. Es como el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Cuando habla Santiago acerca de esto, está hablando de la sabiduría. ¿Quién es una persona sabia? Una persona que no tiene favoritismo ni prejuicio.
La fe que no salva y el tipo de fe que sí salva, habla de eso también. El poder de la lengua, una persona que es sabia utiliza la lengua sabiamente. Y también habla obviamente después de eso de dos tipos de sabiduría. Dice, hay una sabiduría carnal, sensual, terrenal, demoníaca, y otra sabiduría de lo alto. La sabiduría demoníaca es en base a la envidia, buscar lo suyo, confusión, toda maldad, temor y odio. Y la sabiduría de lo alto es pura, gentil, dispuesta a ceder, misericordiosa, imparcial, no hipócrita y pacífica, sobre todo pacífica. La sabiduría de Dios trae paz a la casa del hombre. A la casa me refiero al hogar del hombre. La sabiduría demoníaca, la sabiduría terrenal, la sabiduría carnal, la que tú sacas de tu propio pensamiento de que así se hacen las cosas, sin consultar a Dios, trae como consecuencia pleitos, enojos, envidias y toda clase de circunstancias difíciles. Si estás utilizando la sabiduría de Dios, seguramente que el resultado de esa sabiduría de Dios va a ser paz. Y ahí es donde entra el siguiente pensamiento que Santiago hace acerca del capítulo 4. Empieza diciendo de esta manera: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No entre la gente de afuera, porque sabemos que en la gente de afuera hay pleitos, hay enojos, las personas huyen por tener que alguien les persigue y porque están en circunstancias difíciles en cierto lugar, se cambian a otro lugar y si no están en paz con Dios, se llevan esos pleitos a otro nuevo lugar que llegan, porque los pleitos no se van a acabar, las guerras no se van a acabar, el mundo no va a cambiar, y si no cambiamos nosotros, las circunstancias van a seguir aplastándonos. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta que hace Santiago. Se la hace a la gente como nosotros. Gente que quiere buscar la paz. Gente que quiere buscar la bendición de Dios. ¿De dónde surgen tantos problemas entonces? No tienen que responder porque Santiago mismo responde a esa pregunta y dice, no es precisamente de las pasiones que luchan entre ustedes mismos. Quiero hacer una diferencia aquí entre lo que estoy hablando. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? Son dos cosas diferentes. Guerras y conflictos no son los mismos. Pueden ser los mismos, pero no son los mismos. Yo quiero decir, conflictos pueden ser pleitos, sí, enojos de repente, circunstancias que pasan en la vida. Y quiero decir que mi familia no es perfecta, también tengo pleitos de vez en cuando con mi mujer, desacuerdos, entiéndase. Sí. O sea, yo no sé si usted tiene una vida en paz en su casa, pero yo de vez en cuando, mi mujer saca las uñas y yo también saco las uñas y nos enojamos un poquito y luego ya después nos contentamos y vivimos en paz. Okay, los conflictos y los pleitos son momentáneos. La hermana Berta se puede enojar conmigo, sí. Se le olvidó decir que el anuncio que yo quería decir. Y, ay, hermana, discúlpeme. Y ya me perdona la hermana. No es una guerra. Una guerra es yo te quiero destruir. Yo quiero acabar contigo. Yo quiero matarte. Yo quiero hacer que desaparezcas de mi vista, desaparezca todo lo que has hecho, que se acabe, no me importa que se acabe, yo quiero destruirlo todo. Es muy diferente una guerra a un pleito. Cuando estás en etapa de guerra, ya no quieres nada. Si me caigo, también que se caiga ella. Si yo la mato, prefiero matarla y que me maten a mí después, pero yo quiero destruirla. ¿Sí? Y es por eso que algunos hombres, más en la parte occidental, no oriental, que en nuestros países, llevan una botella de aceite de ácido y se lo arrojan a una muchacha que no les hizo caso, para que nadie te quiera, y les amuelan la vida echándoles ácido en la cara. También pasa de vez en cuando por acá, más común en India y parte de Asia. ¿Sí? Te destruyo, quiero destruirte, quiero acabar contigo. ¿Qué vemos ahorita en Rusia? Pues que una guerra ahí también, que está un país queriendo destruir al otro, aunque destruya todo y de ahí voy a meter mi gente y voy a ganar. No quiere mediar, no quiere destruir completamente. ¿Sí? Y entonces esos pleitos y conflictos están continuamente y no son parte anormal de que nada más aquellos tiempos o nada más nuestros tiempos. En todos los tiempos ha habido esa clase de situaciones. ¿Por qué pasan estas cosas?
La primera es la carne, las pasiones que luchan entre ustedes. Es muy diferente a lo que decía la Biblia en el Salmo 133 que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bonito es una iglesia que todos nos podemos amar y querer. Qué difícil es cuando en una iglesia misma hay grupitos y cada uno está hablando mal del otro y está habiendo pleitos. Había en eso en esa iglesia, ¿sí? La iglesia entonces no es el cielo, es una cosa que debería reflejar el cielo. La iglesia es una cosa que debería reflejar el cielo, pero no es el cielo. Ya les conté que una iglesia, una mega iglesia, hicieron un llamado al altar. Estaba una mamá y una hija, y la mamá va al frente y le dice: ven, hija, vamos al frente. Y deja su bolso ahí y le dice la hija: mamá, llévate tu bolso. Dice: no, hija, estamos en la iglesia. Dice: sí, mamá, estamos en la iglesia, pero no en el cielo, tráete tu bolso. Nunca sabes lo que puede pasar. En la iglesia misma, en la iglesia puede pasar cosas así. A veces son guerras. A veces las guerras hasta son necesarias. Es más, en la Biblia también, de alguna manera, hay versículos bíblicos que afirman de que el cristiano está en una guerra espiritual continua. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, entra en la guerra y pelea las cosas que te ha Dios prometido a ti. Pelea una guerra. Es más, decimos también, soldados del ejército de Dios. Estamos en una guerra continua nosotros mismos para reclamar las cosas que Dios nos ha dado y que Satanás quiere llevárselas de nosotros. En 1 Corintios 10, 3 y 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no estamos en la guerra según la carne como los otros que están en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Son palabras de guerra. Cautivos, llevando cautivos. ¿Para qué se hace una guerra? Para llevar cautivos. ¿Para qué se hace una guerra? Para destruir las fortalezas. ¿Para qué se hace una guerra? Para derribar las tiendas y las casas y los palacios y todo lo que se levante contra ellos. Para eso se hacen las guerras. Pero el cristiano dice, Dios le dice al cristiano: tú también estás en una guerra, pero tus armas no son como las del mundo, son espirituales. Entonces, sí se puede estar en una guerra, pero no necesariamente tenemos que usar las armas que Satanás usa de la misma manera que el cristiano usa otras armas que debe hacer. A Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Las cosas que uno tiene que hacer, se puede hacer hasta en la presencia de los hermanos. No significa que todo lo que vayamos a hacer, el hermano que está haciendo algo, si está equivocado, yo le voy a dejar que lo haga porque quiero paz con él. No significa eso. Significa que tengo que hablarle en amor para que regrese al conocimiento de la palabra de Dios. Pero podemos confrontar a alguien que está mal. Ustedes pueden confrontarme a mí si estoy haciendo algo equivocado. Oiga, pastor, lo vi medio borracho por ahí en el downtown, ¿sí? ¿Y qué pasó, pastor? ¿Sí? No es accidente eso. ¿Me pueden ustedes reclamar a mí si yo estoy en algo equivocado, que piensan que la Biblia dice que está incorrecto? No, porque soy el pastor, estoy exento de poder, sin pensarlo, hacer una cosa que no se debe hacer correctamente. Y por eso están ustedes para decirme: pastor, no haga eso. Es un mal testimonio para los demás. Y yo como pastor puedo decirles a ustedes también lo mismo. Oye, hermano, ¿sí? Ten cuidado. ¿Sí? No andes subiendo al carro mujeres que no son tus esposas. Se ve mal eso. Le estás haciendo un favor, pero por si acaso, mejor llévate a tu hijo también contigo, o tu primo, qué sé yo, quien sea, no vayas solo. ¿Sí? Les puedo decir eso. Porque quiero destruirlos, no, porque quiero que cuiden su testimonio.
Pero cuando habla acerca de Santiago, acerca de este pensamiento de que las pasiones que luchan dentro de nosotros mismos, no es la pasión, la palabra pasión que se utiliza cuando habla de Jesucristo. Por ejemplo, han escuchado ustedes que se habla acerca de la pasión según San Mateo, la pasión según San Marcos, y hablan del sufrimiento de Jesucristo. Pasión significa sufrimiento. Cuando alguien habla que está en pasión, significa que está sufriendo. Pero no es esta clase de pasiones. Utiliza otra palabra diferente. La palabra que utiliza es la palabra hedonón, que significa hedonista o hedonismo. Tiene la connotación de una satisfacción de deseos sensuales, naturales, carnales. Y en el Nuevo Testamento siempre se emplea en sentido negativo y pagano. El hedonismo es el deseo incontrolado de satisfacer cada pasión y antojo que promete satisfacción y disfrute sensual. ¿Sí? Dentro de esa escuela de hedonismo había dos escuelas diferentes. Una de un tal Sirénica. Este hombre hablaba acerca de que el placer es el objetivo de la vida. ¿Sí? O sea que aquellas personas que nada más viven para satisfacer sus placeres están teniendo esta escuela de ese hombre llamado Sirenaica, es la palabra. ¿Sí? Este hombre entonces hablaba de que la felicidad era el conjunto de todos los placeres, principalmente comida y sexo, y de ahí todo lo que te haga feliz, cualquier cosa, buenas o malas, aunque el otro viviera en desgracia, ¿qué importaba? Lo importante era que tú te sintieras bien. Y es el mensaje que nosotros recibimos continuamente de propaganda de diferentes productos. Hay uno que se llama Nike, just do it, solo hazlo, ¿te sienta bien? Hazlo. Coca-Cola, disfruta Coca-Cola, es la palabra, disfruta Coca-Cola. ¿Sí? Entonces cuando estás tomando tu coca, estoy disfrutando, me siento bien, contento, porque estoy disfrutando. ¿Sí? Si te hace sentirte contento, hazlo. Y es el tema del mensaje que continuamente la iglesia está recibiendo. Si te compras tal carro, si ese carro es tu anhelo máximo, cómpralo. No importa que tus hijos no coman, no importa que no paguen los biles del teléfono, cómprate el carro que quieres. Y siente lo que es manejar un carro. Y eso es lo más sencillo. ¿Qué tal? Si quieres más mujeres, tómalas. Si quieres más comida, ve al buffet y llénate. Es en serio. Todo para que te satisfagas a ti mismo. Eso, si tuvieras una enseñanza, esa sería la enseñanza de este hombre. Eso es lo que diría. Del otro lado había otro hombre llamado Epicurio, era un griego también. Este Epicurio hablaba acerca de que evitar el sufrimiento, eso era lo que te llevaba al placer máximo. Evitar el sufrimiento. Si no quieres ir a trabajar, no tienes que ir a trabajar. Qué bueno sería, ¿no? Porque ¿quién se quiere levantar temprano? ¿Sí? Aunque tus hijos no coman, ¿quién se quiere levantar temprano? ¿Sí? Si no quieres hacer lo que te molesta tanto, si ya te aburrió esta mujer con la que tienes, ya déjala, porque no tienes que estar sufriendo con ella. Y ese tipo de pensamiento es lo que hace que haya guerras y conflictos entre nosotros. Cuando nosotros pensamos solo en nosotros mismos, sin importar lo que otros estén sufriendo. Sigue adelante con su pensamiento. Y voy a cortar el último parte de este versículo, Santiago 4:2, es todo esto que está en la pantalla delante de ustedes, pero voy a separar, como si fuera otra idea, el último pensamiento que tiene ahí. Nada más voy a decirlo desde arriba. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, ríen y se hacen la guerra. ¿Sí? Está hablando acerca de pleitos dentro de la gente de la congregación, no lo dejé fuera de la congregación, dentro de la congregación. Personas que estaban deseando matar a otros para obtener lo suyo. ¿Sí? ¿Qué es extraño eso? ¿Sí? Bueno, no es extraño que se peleen. ¿Sí? Podría llegar una iglesia al grado de violencia que les motive a matarse entre ellos mismos. Sí se puede.
Hechos recientes, Irlanda del Norte contra Irlanda del Sur. En ese lugar, en el tiempo que tuvieron la guerra, católicos contra protestantes, los protestantes eran mayoría, los católicos querían tener más poder, pelearon contra los protestantes y se mataron entre unos 6,000 personas murieron por ese pleito entre católicos y protestantes. Una de las posibilidades para el futuro es que la guerra sea entre mismos cristianos, que defiendan una fe. Recuerdo en una ocasión en México, un grupo católico prendió fuego a una iglesia protestante en un pueblito, un ranchito, ¿sí? Y se cayó todo y no se supo mucho porque el gobernador dijo, si yo dejo que se salga a la luz todo esto, puede haber un pleito religioso, porque los protestantes, que son minoría, no se van a quedar callados, se van a empezar a querer pelear. Fue la causa posiblemente de lo que hicieron ahí, ¿sí? No es nuevo, como te digo, en España se creó un grupo que se llamaba la Santa Inquisición. Y todo al que no pensara como ellos, y no se sometiera a su dominio, lo podían quemar en la hoguera. ¿Sí? Antes de eso habían hecho varios grupos, lo habían hecho lo mismo. Un hombre llamado Wycliffe lo quemaron, un hombre llamado Savonarola lo quemaron, un hombre llamado John Hus lo quemaron, los cátaros, los hugonotes, y es una larga fila de grupos que han sido perseguidos. Los hugonotes en Francia, por ejemplo, el príncipe de ese lugar francés en el tiempo de la Reforma era protestante, pero le ofrecieron el poder para Francia. Nada más tenían que dejar que se mataran a los protestantes, a los cristianos, a los evangélicos de Francia. Y él dijo, bueno, pues el poder que puedo tener a defender la fe, mejor el poder. Pueden hacerlo. Y un día llamado San Bartolomé, un día de San Bartolomé, los católicos se levantaron y fueron a todas las casas de los que conocían que eran cristianos y a todos los mataron. Murieron miles y miles. Y ahí Francia posiblemente escribió su historia. Ya no fue más religioso. Ahora si alguien va a Francia se encuentra con un país completamente, casi ateo, ya no cree en nada. La religión solamente es parte de la picture, de la escena, pero no tiene nada que ver con los franceses. Ahí después surgió las revoluciones, surgió todo en base al humanismo, en base al hombre. La religión la habían matado en San Bartolomé. Eso es continuo, tanta lucha por poder, por ambición, por muerte, por envidias. ¿Y cómo se sigue predicando el Evangelio en medio de tanta destrucción? Tanta envidia, tanto soborno, tanta perdición. Una historia que ejemplifica todo esto es una historia de un hombre llamado Boccaccio, un escritor italiano. Este hombre, en la Edad Media, 1300 aproximadamente, 1350, escribió un libro llamado Camerón. En ese libro cuenta varias historias pequeñas. Y cuenta la historia de un católico, hablando, él era católico, el mundo era católico en ese tiempo, que quería convertir o predicarle a un judío practicante del judaísmo. O sea, no era un judío común, era un judío que practicaba y que conocía el Antiguo Testamento, pero el predicador el hermano quería convencerle de que el catolicismo o el cristianismo era verdad. Y de tantas pláticas, un día el judío que vivía en España le dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a Roma, voy a conocer el centro de la religión de lo que tú me predicas. Y el católico se espantó. Conocía de los pecados del clero, conocía que las ofrendas que se robaban, conocía que se abusaba de los peregrinos, conocía de que los papas decían que que no tenían esposa y tenían varias concubinas, decía que había una perdición completa, decía que los clérigos se iban a la cantina después del servicio a emborracharse junto con todos los demás y eran el clero, nadie les podía decir nada. Sabía de todos sus pecados. Y dice que este judío
Fue y regresó. Y el hombre espantado, ¿qué es lo que me va a decir? Y llegó y le dijo, ¿sabes qué? Ya creo en tu Jesucristo. Y se espantó, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿No viste todo lo que pasó? Dice, sí, vi todo lo que había, todos los pecados que había, investigué y vi todo lo que estaban haciendo. Pero me di cuenta que si no es por el poder de Dios, la iglesia cristiana no hubiera existido por tanto tiempo. Porque los hombres no son el testimonio, sino es por el poder de Dios. El poder de Dios es el que hace que el Evangelio siga predicándose a pesar de que queremos matar al que no piense como nosotros. Queremos tumbarle la puerta en la cabeza al que viene a tocarnos con doctrinas falsas. Y pues, por un lado, qué bueno, ¿no? Podemos proteger la doctrina. Pero por otro lado, ¿dónde está el amor que se tiene que procesar a aquellas personas que no piensan como nosotros, pero que quieren buscar de Dios? Hace 2 semanas fui a comer con un pastor y me cayó bien, comimos, platicamos, lo invité a la oficina, lo enseñé al santuario aquí y ya después un poquito más a profundidad. ¿Y de qué iglesia eres? Y me dijo, pues yo soy de una iglesia etcétera, apostólica. Sí. Digo, ¿eres unitario? ¿Eres solo Jesús? Dice, pues así nos llaman a nosotros, pero sí, soy de ellos. Y dije, caramba, ¿qué le digo a este pastor ahora? ¿Le digo que mejor se salga y se vaya? ¿O le digo que, ok, vamos a seguir siendo amigos? Vamos a compartir la palabra de Dios mientras podamos. Y no que voy a debatir, ni que yo tengo la razón, ni que tú tienes razón. Voy a demostrarle el amor que Dios me dice cuando dice, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si se tienen amor los unos para con los otros. Aunque no sean como yo, aunque no piensen como yo, aunque no vengan a mi iglesia como la que yo vengo. Mostrar el amor para otros. ¿Sí? Y ahí es donde viene la siguiente palabra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Es lo que dice Santiago. Cuando piden no lo hacen correctamente, pero pastor, la Biblia dice, Jesús dice, tú lo vas a decir obviamente, que Jesús dijo, pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, y yo os estoy pidiendo y me lo va a dar el Señor. Y agarras un versículo fuera de contexto, porque Jesucristo nunca tenía en mente que tú estuvieras pidiendo solamente para tus deleites. Yo quiero una nueva casa. Señor, dame una nueva casa. Señor, dame un nuevo carro, porque cucaracha que tengo ahí de carro, Señor. Ahí empezamos a pedir por nosotros mismos. Una oración de bendición es una oración donde tú pides para otros. Donde tú pides para tu mamá, donde tú pides para tus hermanos, donde tú pides para tus hijos o tus vecinos, donde tú pides para el patrón que te explota. ¿Sí? Señor, bendice a mi patrón, que tenga un buen día para que no me trate mal hoy, Señor. ¿Y por qué no bendecir a otros? Querían, obviamente, esas ideas vienen del contexto que tenemos en Santiago, que es lo que he hablado anteriormente. Muchos querían ser maestros sobre otros, otros querían poder, querían tener influencia, querían tener reconocimiento. ¿Sí? Es más, no es nuevo esto, de querer poder y influencia, y yo quiero ser encima de los demás. Jesucristo estaba predicando y de repente voltea a ver a sus discípulos y los ve discutiendo, pleititos ahí, ¿no? Esas discusiones que a veces hay un poquito acaloradas. ¿Cuál era la razón de su discusión? Estaban discutiendo para saber quién sería mayor en el reino de los cielos. Señor, vea que yo he hecho tanto, yo he dejado, yo he hecho, yo hago, yo, Señor, yo soy primero que los demás. Y ni uno de otros se dejaba. Y todavía la mamá viene de uno de ellos y le dice, Señor, tengo una petición para ti, ¿podrías escucharme esta petición que tengo para ti? Le dice a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que quieres pedirme? Que mi hijo y mi otro hijo, 2 hijos que tenía, se sienten a tu lado derecho y a tu lado izquierdo en el reino de los cielos. Qué bonita versión, ¿verdad? Yo quiero que ellos sean importantes. A lo mejor me toca un huesito también a mí porque ellos son importantes, pero... Y dice, no sabes lo que pides.
podrían dar su vida por otros. Esa es una forma de que Dios va a medir quién va a estar a su lado derecho y su lado izquierdo. ¿Sí? Es que estamos continuamente pensando solo en nosotros. Y quiero que voltees a tu lado y le digas al que está junto contigo, ya deja de pensar solo en ti. Pero tiene que decirle también el otro, ¿ok? No lo más solo reciba. Aunque claro, las bendiciones de Dios no son pecado. Si Dios da para que nosotros disfrutemos lo que Dios nos da. Obviamente, si alguien tiene que escoger entre un filete y una hamburguesa de McDonald's, sobre todo, yo escojo el filete y el McDonald's cuando tenga tiempo, ¿sí? No es mucho para pensar, pero si no tienes, no te frustres por algo que no es tuyo. Eso es envidia de lo que otros tienen. Después sigue diciendo Santiago: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Una vez más, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué es el mundo? Es todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que nos aleja de Dios es el mundo. Aunque sea muy bueno. Ese partido de fútbol, soy tan buen futbolista, pero esa hora del servicio, Señor, ¿me das chance? Ok, eso es el mundo. No es que te vas a perder y te vas a la cantina y que te metes droga por todos lados. Es cosas que te alejan de Dios, son aquellas cosas que pueden ser el mundo. Todo lo que está rodeándonos. No, pero es que está tan bueno el partido de América contra Cruz Azul y no me lo puedo perder, pastor. ¿Cómo me voy a perder ese partido de Dallas contra Cowboys contra Redskins? O ya no son Redskins, ¿verdad? Ya son, quién sabe, con otro equipo. ¿Sí? Green Bay contra Vikings. ¿Cómo me puedo perder ese partido? ¿Cómo puedo perderme cosas buenas? Cosas buenas. El que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Hay varios versículos en la Biblia, por ejemplo, dice amigos mundanos. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es lo que dice 1 Corintios 15:33. Es bueno tener amigos mundanos. Yo apruebo tener amigos mundanos cuando tú les vas a hablar de Dios. Pero si los amigos mundanos están predicando a ti y tú estás siguiéndole a ellos, esa clase de amigos te están echando a perder, hermano o hermana. ¿Para qué sigues ahí? Te dicen. Estás perdiendo el tiempo. Esa clase de amigos te pueden jalar. Te pueden llevar a cosas que no son las que te van a edificar. Hábitos mundanos, segunda de Pedro, dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que venció. ¿Sí? Esos hábitos mundanos puede ser, como te digo, todos lo hacen. A todos se visten así, ¿sí? Una chica, señorita bonita, enseñando su cuerpo, porque todas las muchachas que tienen amigas enseñan su cuerpo. Entonces yo también voy a enseñar a la muchacha que están enseñando por ahí su cuerpo, poniéndose un sticker de cuánto cuesta de cierta manera. Yo creo que no es para eso el evangelio que ahora nos está dando el Señor. Y número tercera, asimilación mundana. Dice en 1 de Pedro 4, 2 al 4, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Quiero ir terminando ya.
¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Qué desea Dios? Si alguien te pregunta, ¿qué quiere Dios? Desea que tú le seas fiel. Eso es lo que quiere Dios. Si algo se te va a quedar en la mente de todo el sermón que he dado, es Dios desea que tú le seas fiel. Dios desea que tú seas íntegro por Él, que no lo estés cambiando por baratijas, que estés continuando en su palabra. Esa es una palabra interesante, porque dice, ¿acaso piensa que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen, y no dice dónde. No hay ningún pasaje que tenga este mismo contexto, de estas palabras específicamente. En el Nuevo Testamento no aparece, cuando Santiago habla de las Escrituras, se refiere a todo el Antiguo Testamento, pero no aparece estas palabras que dice, el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Pero los profetas hablaban mucho del adulterio del pueblo de Dios. Y que Dios, a través de los profetas, decía, regresen a Dios. ¿Qué haces vendiendo tu vida por un par de tragos? Por una droga que te está matando nada más. ¿Qué haces tu vida por un placer de una noche? ¿Qué haces tu vida? Deja de todo eso y regresa a Dios. No hay nada mejor que regresar a Dios, que te está esperando, que está buscando que tú te pongas en paz con Él. Recuerda, la sabiduría de lo alto te va a traer paz. Y piensa eso, esas drogas te tienen en paz. Esos hábitos, ese alcohol te tienen en paz. Esas mujeres tras mujeres te tienen en paz. Te aseguro que no. Te aseguro que la única paz donde puedes tener es por medio de Dios. Y por último, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso no es lo último todavía. Pero creo que voy a tener que terminar porque ya se me acabó el tiempo. Después voy a hablar un poco más de eso. Y hay un versículo con el que quiero terminar ahora. Sométanse pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Este versículo, ¿cómo el diablo puede huir de ti cuando estás en circunstancias difíciles? ¿Cómo el diablo puede dejar de molestarte, que te están tentando mucho? ¿Cómo el diablo puede cómo tú puedes derrotar a Satanás, que no lo has podido derrotar por mucho tiempo? La única forma de dar como respuesta a este versículo, sométanse pues a Dios. La única forma de que alguien va a derrotar al diablo es sometiéndose a Dios. Y quiero terminar con un canto. ¿Sí? Versículo 4:10, Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y ese canto lo escuchaba en mi juventud. Era facilito porque nada más decía esas palabras. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él los exaltará. Alto, muy alto, y Él los exaltará. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él los exaltará. Alto, muy alto, y